Bueno, vamos a empezar entonces con este primer temario, esta primera parte que dice materia y energía, sistema de unidades básicas, ¿sí? Que dice, bueno, como objetivo tiene entender conceptualmente los términos materia y energía, comprender cómo la energía potencial se puede transformar en energía cinética, conocer de qué manera la energía se puede transformar en trabajo, interpretar las unidades en los diferentes sistemas de medición de las magnitudes fundamentales. Y bueno, comienza con algunos ejercicios conceptuales, ¿sí? Yo esto se los pasé, y vamos a trabajar con esto. Y bueno, lo que sí, estas preguntas de la A a la E, en este caso, yo les pediría a ustedes que ustedes mismas las definan, ¿sí? Que ustedes mismos se ocupen de definirlo y después me lo muestren y lo discutimos. Pero básicamente, sí les voy a pedir que esto lo traten de definir ustedes, buscando en internet, buscando y entendiendo lo que anotan. No me van a hacer un copy-paste porque la verdad que no tiene sentido. Eso es para que ustedes realmente lo aprendan. Y después comienza con una definición, una fórmula en la que me dice energía potencial es igual. Y ahí dice peso por altura, ¿sí? Y aparece al lado otra formulita, dice, bueno, o bien masa por gravedad por altura. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el peso de el peso de cualquier cosa es la masa multiplicada por la gravedad. Entonces, fíjense que energía potencial es peso por altura, energía potencial, ¿sí? Es igual a peso por altura, y si yo reemplazo peso por lo que es, me estaría quedando que sería masa por gravedad por altura, ¿sí? Entonces, la energía potencial nosotros la medimos en la unidad Joule, ¿sí? La masa se mide en kilogramos y la altura se mide en metros. Eso para lo que es el sistema internacional de unidades, ¿sí? La energía en joule, la masa en kilo, la altura en metro. Y acá fíjense que está la fuerza, perdón, la fórmula que decíamos recién, peso, ¿sí? Masa por gravedad. El peso siempre es una fuerza, ¿sí? Igual a masa por gravedad. ¿Y qué es la gravedad? G es la aceleración de la gravedad y se mide en la unidad metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, esto puede parecer mucha información de golpe, pero no me voy a detener más que en mencionar esto y nos vamos de lleno a los ejercicios. ¿Sí? Vamos de lleno a los ejercicios. Vamos al primer ejercicio que aparece ahí, ¿sí? Que dice, ese primer ejercicio, dice, un automóvil es levantado a cierta altura en una rampa de estación de servicio y entonces tiene una energía potencial relativa al piso. Si se levantara el doble de esa altura, ¿cuánta energía potencial tendría? Plantee y explique mediante una fórmula. Entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros tenemos un automóvil, ¿sí? Un automóvil, ¿no es cierto?, que es levantado en una estación de servicio, es levantado, ¿sí? Con cierta, digamos, dice en una rampa. Entonces, si es levantado en una rampa, nosotros tendríamos que decir que, bueno, que ese automóvil tiene cierta, a ver si pudiera hacer una inclinación, no es bueno. Voy a hacer directamente como que primero fue elevado a esa altura y después vamos a seleccionar ahí ese mismo automóvil, vamos a elevado a una altura el doble, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, primero, en primer momento, el automóvil es elevado a una altura h y en el segundo momento el mismo automóvil es elevado a una altura que es el doble de h, o sea, 2h. ¿De acuerdo?
Entonces, me dice, ¿qué pasa con la energía potencial? Vuelvo a leer este problemita que está acá. Dice, un automóvil es levantado a cierta altura en una rampa de la estación de servicio y entonces tiene una energía potencial relativa al piso. Obviamente que acá esto sería el piso. Por eso nosotros estamos calculando la energía potencial respecto al piso. Si se levanta el doble de esa altura, ¿cuánta energía potencial tendría? Y bueno, nosotros sabemos que la energía potencial es, por la fórmula que vimos recién, es la masa por la gravedad por la altura, ¿verdad? O dicho también de otra manera, la energía potencial es igual al peso por la altura. Si este es el caso uno, si esta es la situación uno, esta es la situación 2, la energía potencial uno podría ser esta que ya escribimos ahí. ¿Por qué? Porque es la masa por la gravedad por la altura directamente, ¿verdad? Y en la energía potencial 2, en el caso 2, el valor de la DH se multiplica y se hace el doble. O sea que en el caso 2, la energía potencial me estaría quedando masa por gravedad por 2H, ¿verdad? Entonces me estaría quedando que la energía potencial en el caso 2 sería 2m por g por h. Entonces, ¿cuántas veces aumentó la energía potencial en este caso respecto a este? ¿Cuántas veces? El doble. Es decir, la respuesta sería, ¿cuál sería la energía potencial? Y sería el doble. ¿Por qué? Y porque la altura aumentó al doble. ¿Y cómo lo demostras por fórmula? Y bueno, porque esta altura pasa a ser 2 veces y ahora ese 2 afecta a todo esto y todo esto era la energía potencial del caso B. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Voy a hablar, Kane, decime si se comprende lo que estamos diciendo, puedes decírmelo por WhatsApp o por el chat. Y si estás viendo bien también, por favor. Y mientras tanto yo sigo, pero estoy atenta también al mensaje. Buenísimo. Bueno, después dice, dos automóviles son levantados a la misma altura en las rampas de la estación de servicio. Si uno de ellos tiene el doble de masa que el otro, ¿cómo se comparan sus energías potenciales? Bueno, ahora la situación es que tenemos dos automóviles, ¿sí? Que se elevan, estos automóviles ahora se están elevando, ¿no es cierto?, en la rampa a la misma altura, ¿sí? Pero el tema, ahora que cambia, ¿sí? Vamos a hacer acá, vamos a copiar y pegar, ¿sí? Ahora resulta ser que en realidad dice que uno de ellos tiene el doble de masa del otro, es decir, uno de esos autos, ¿sí? Es bastante más grande que el otro, es el doble del otro. Entonces nosotros podríamos plantear para el caso uno, ¿sí? Que la energía potencial sería la masa por la gravedad por la altura, ¿sí? Y para el caso 2 eso para el caso uno y para el caso 2 en este caso la energía potencial sería 2 veces la masa, porque tiene un doble de masa, por la gravedad por la altura. Es decir, también aumenta de qué forma la energía potencial. También en este caso es como, es el doble, es el doble. ¿Por qué? Porque justo este 2 que pasa a ser de la masa del segundo caso, ¿sí? Termina afectando a toda la energía potencial MG por H que correspondía a la primera situación. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? Bueno, y ahora me dice, claro, la energía potencial, nosotros sabemos que la energía potencial, como venimos trabajando es M por G por H. Y ahora vamos a ver que acá podemos decir, bueno, la energía potencial depende de la masa y depende de la altura. Y bueno, depende de la gravedad también. Lo que pasa es que en el planeta Tierra la gravedad en todos lugares es prácticamente la misma. Entonces, es como que si yo quiero aumentar la energía potencial, o aumento la masa o aumento la altura. ¿Sí? Por ejemplo, en un tobogán, si yo me voy más alto, o una montaña rusa más
alta, la parte más alta, tengo mucha más energía potencial que si estoy en una parte de abajo, ¿sí? Y si una persona con más masa, o sea, con mayor cantidad de kilogramos, tiene mayor energía potencial que una persona con menos kilogramos hasta cierta altura. ¿Qué pasa con G? Bueno, la gravedad también afecta, pero en la Tierra justamente todos los lugares tienen aproximadamente la misma aceleración de la gravedad. Entonces me planteé, me dice, ahora piense que se encuentra en otro planeta donde la aceleración de la gravedad es el doble respecto de la Tierra. ¿Cómo afecta esto al cálculo de la energía potencial del punto F? Es decir, me está diciendo ahora que estoy en otro planeta donde la aceleración es el doble de la Tierra. O sea, lo mismo, la energía potencial en ese planeta, si tiene una doble G, o sea, si tiene dos veces G, también sería el doble, sería el doble. Pero ahí también tiene doble altura, Pero acá, pues decir, ¿por qué doble altura? porque el punto este tenía. Ah, de respecto al punto. Ah, sí, muy bien. O sea, eso está muy bien la observación que dice Miller, a mí se me pasó, Mili, que dice, respecto de la situación del punto F, claro, el punto F tenía dos veces la altura, o sea, la energía potencial del caso H, la energía potencial del problemita H sería, recuerden que es M por G por H, pero ahora la masa sigue siendo la masa, la gravedad sigue, ahora pasa a ser dos veces la gravedad y la altura pasa a ser dos veces la altura que tenía el problema entonces. La energía potencial en este caso, en el caso del problemita H, pasaría a ser M por 2G por 2H, o sea que me quedaría 4M por G por H, es decir, la respuesta sería es cuatro veces la de la situación inicial del auto a una altura H, ¿sí? Bueno, básicamente estos problemas son del tipo teórico, es decir, me hace expresar y con teoría cuestiones relacionadas a la fórmula. ¿Y por qué lo hace? Lo hace básicamente porque quiere que nos memoricemos la fórmula de energía potencial. Hay otra energía que es la energía cinética, ¿sí? Que se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, entonces, eh, básicamente nosotros, si estamos, por ejemplo, decíamos hoy, en una montaña rusa, estamos a un nivel, vamos a suponer que un carrito de la montaña rusa se encuentra a una altura, ¿sí? Muy alta, ¿sí? A una altura realmente importante, acá tiene mucha energía potencial. Cuando pierda altura, o sea, acá va a tener una gran velocidad, el carrito va a ir muy, muy rápido, ¿sí? Y la mayor velocidad la va a tener acá, porque toda la energía que era potencial la transformó en energía de movimiento, que es energía cinética. Y la energía cinética y potencial todo el tiempo se van intercambiando entre ellas, ¿sí? Bueno, entonces voy a compartir otra pantalla, voy a dejar acá y voy a buscar otra de las hojitas que yo les mandé, sobre las cuales íbamos a trabajar, ¿sí? Entonces ahora le comparto esta segunda hojita, que es la que me habla de la energía cinética. Entonces me dice, energía cinética, ahí aparece un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la masa en el sistema internacional se mide en la unidad Joule, ¿sí? La masa se mide en Joule y la velocidad se mide la masa se mide en kilogramos, la velocidad se mide en metros sobre segundo al cuadrado, por lo tanto la energía se mide en Joule, ¿sí? La energía se mide en Joule. Fíjense que si yo reemplazo la fórmula de energía cinética por las correspondientes unidades, ¿sí? Me va a quedar en un medio, bueno, no tiene unidades, está bien mencionar, la masa me queda kilogramos, reemplazo por las unidades, la velocidad sería metros sobre segundo y todo esto elevado al cuadrado.
Si yo trabajo un poquito, esto me estaría quedando kilogramos en unidades, estoy hablando. En un medio no lo pongo porque estoy analizando solamente la situación de las unidades. Kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Si kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, eso es joule. Eso es joule. ¿Sí? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces dice, un automóvil en movimiento tiene cierta energía cinética. Si su rapidez aumenta 4 veces, ¿cuánta energía cinética tiene ahora en comparación con la anterior? Bueno, este problemita es interesante porque tenemos dos situaciones, un momento uno y un momento 2. ¿Sí? Un momento uno y un momento 2. En el momento uno, el automóvil tiene una cierta velocidad, en realidad cierta rapidez. La rapidez se define como el módulo de la velocidad. Entonces yo tengo una primera energía cinética igual a un medio la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Eso es en el momento uno. Y ahora me dice que la rapidez aumenta 4 veces. La rapidez, les comento, la rapidez es de la velocidad el módulo. Velocidad, si yo le saco el módulo a la velocidad, ¿qué es sacarle el módulo a la velocidad? No mirarle el signo. No mirarle el signo. La velocidad es vectorial, es una magnitud vectorial, tiene signo, porque por ejemplo, decir que una velocidad es, voy a decir un ejemplo aleatorio, ¿no? De 2 metros sobre segundo y una que es de menos 2 metros sobre segundo, estoy diciendo, una va, por ejemplo, de norte a sur y el otro va igual de rápido, pero de sur a norte, el otro cuerpo que se mueve. O sea, la velocidad mira el sentido, en cambio la rapidez no. La rapidez me va a decir, no, pero se movió en todo momento igual, porque la rapidez importa qué tan rápido avanza y no hacia dónde. Y a la velocidad sí le importa el hacia dónde. Por eso es igual la rapidez. Es el módulo de la velocidad. Cuando yo a la velocidad le quito los signos, entonces estoy frente a la rapidez. ¿Sí? Entonces me dice, si su rapidez, acá también me está queriendo decir, no le estamos dando importancia al signo de la velocidad, dice, si su rapidez aumenta 4 veces, ¿cuánta energía cinética tiene ahora en comparación con la anterior? O sea, ahora la energía cinética va a ser un medio de la masa por 4 veces la velocidad elevada al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ahora la nueva velocidad es 4 de la velocidad inicial, 4 veces lo que varía la velocidad inicial. Entonces la energía cinética ahora va a ser igual a un medio la masa, y acá fíjense que esto se aplica a la distributiva de la potencia con respecto al producto, porque acá dentro de un producto me quedaría 4 cuadrados velocidad al cuadrado. O sea, me estaría quedando que la energía cinética sería igual a un medio de la masa 16 por velocidad al cuadrado. Ese 16 lo voy a traer adelante, me va a quedar que la energía cinética es 16 por un medio de la masa velocidad cuadrada, es decir, es 16 veces más grande la energía cinética, ¿sí? Entonces, ¿cuánta energía cinética tiene ahora en comparación con la anterior? 16 veces más que cuando tenía una velocidad v, ¿sí? Bueno, Meli, Karen, decime por favor si se va comprendiendo esto que estamos diciendo, por favor. Después tenemos el otro problemita, el siguiente problemita me dice, ¿qué ocurre con la energía cinética si se modifica la gravedad? Se modifica, la quiero responder con la fórmula. La fórmula de la energía cinética, la fórmula de la energía cinética me dice un medio la masa por la velocidad al cuadrado. Si se modifica la gravedad, no impacta nada con respecto a la energía cinética. ¿Sí? Bueno, y luego
hace algunas preguntas, me hace unas preguntas respecto a las cuestiones de biología. Dice, ¿en qué sentido nuestros cuerpos son máquinas? ¿Qué tipo de energía contienen los alimentos? ¿Qué sucede si uno incorpora más energía de lo que consume? Bueno, ¿en qué sentido nuestros cuerpos son máquinas? Y bueno, nuestros cuerpos son máquinas porque siempre transforman energía. O sea, nosotros todo el tiempo estamos transformando energía. Todo el tiempo estamos transformando energía. Por ejemplo, la energía que recibimos con los alimentos, que ya está acá, voy a responder, esa energía química, encerrada en los enlaces que están entre los distintos elementos químicos que componen las moléculas. Puede ser calórica, digamos. ¿Cómo? Calórica puede ser. Muy bien, energía calórica, se transforma, esa energía que yo recibo con el alimento se transforma en calor, me da calorías, ¿sí? Se transforma en calorías, me da energía para el movimiento de mis músculos, para la respiración, para pensar, para armar la molécula de adenosín trifosfato, que es el ATP, que es la molécula energética, ¿sí? Pero es energía química, básicamente la energía de los alimentos, ¿sí? La energía calórica podría ser la proveniente del sol, ¿sí? Junto con la lumínica, ¿ok? O la del fuego. ¿Qué sucede si uno incorpora más energía de lo que consume? Les pregunto, ¿qué pasa si yo incorporo más energía de la que consumo? ¿Qué pasa? Ujú. Engordo. ¿Por qué engordo? Porque se reserva en moléculas y esa energía que hay que reservar termina siendo almacenada en el enlace químico entre elementos, entonces hay que materializar en compuestos químicos, se materializa esa energía que estaba en exceso y se sube de peso, ¿sí? Engorda. Bueno, vamos ahora a resolver algunos de estos ejercicios numéricos, en donde me pide, en primer momento, me dice, bueno, vamos a ensayar energía potencial gravitacional. Acordate que la energía potencial gravitacional es peso por altura, y el peso es masa por gravedad, ¿sí? El peso es masa por gravedad, entonces me queda que la energía potencial es la masa por gravedad por la altura. Y vamos a resolver estos problemitas. Me dice, en primer lugar, ¿cuántos joules de energía potencial gana 1 kilogramo cuando es elevado a una altura de 4 metros? Y cuando se eleva a 8 metros, bueno, entonces vamos a sacar los datos de este problema. Ya tengo los datos de este problema. Yo me voy a llevar una copia al Paint y lo voy a compartir desde ahí porque me permite quedarme con el enunciado y poder ir escribiendo debajo y facilita un poquito el manejo del enunciado y del problemita. Así que yo ahí ya comparto seguida. Bueno, ahora sí voy a compartir pantalla y luego. Bueno, entonces me dice, ¿cuántos joules de energía potencial gana 1 kilogramo cuando es elevado a una altura de 4 metros? Entonces, vamos a sacar los datos de este problema. ¿Qué datos tienen? Dice cuántos joules de energía potencial gana 1 kilogramo cuando es elevado a una altura de 4 metros. ¿Qué datos tengo ahí? La altura, ¿de cuánto es la altura? 4 metros. De 4 metros. ¿Qué otro dato tengo? El peso, la masa. Tengo la masa, ¿sí? La masa de 1 kilogramo, ¿sí? Y la gravedad la conocemos. La gravedad es un dato que nosotros tenemos que tener, digamos, presente, memorizado, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la fórmula es energía potencial es igual a M por G por H. Es decir que ahora cuando apliquemos la resolución voy a tener que decir, bueno,
energía potencial es igual a la masa, ¿sí? Por la gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que serían 4 metros. Y bueno, si hacemos, sí, Por la altura siempre va en metros. siempre va en metro, siempre va en metro. Siempre utilizo la unidad, Siempre tengo que utilizar esas unidades para que me den unidades del sistema internacional, que justamente es como que es parte de este capítulo, introducirme en cuáles son las unidades que tenemos que utilizar, ¿sí? Y eso me da 39,24, 39,24. ¿Qué unidades me quedó? Kilogramos, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y kilogramos, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, eso es joule. ¿La habíamos visto? ¿Sí? Entonces, fíjense que efectivamente esta primera parte del problema está bien, porque ahí aparece. Después me dice, bueno, y si se elevara 8 metros, si se elevara 8 metros, la segunda partida del problema, la energía potencial, nosotros tendremos que hacer, bueno, 1 kilogramo por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y ahora, en vez de poner 4 metros, tendría que poner 8 metros, ¿sí? Y de nuevo, hacemos ese producto, me queda 9,81 por 8 por 1, obviamente, y me da 78, me da 78,48 kilogramos metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y todo esto es joule. ¿Está? Buenísimo. Bueno, pasamos de ese problema, dejo de compartir acá, voy a buscar otro problemita, ¿sí? Para compartir, bueno, y hacer. Fíjense que en este siguiente problema me dice, calcula el incremento de energía potencial cuando un bloque de hielo de 20 kilogramos es levantado a una distancia vertical de 200 metros, 2 metros, de 2 metros. O sea, de 20 kilogramos se levanta 2 metros, ¿sí? Bueno, este problemita es re parecido al de recién. ¿Por qué? Porque, fíjense, como datos, voy a de nuevo a llevar al Paint y explicarlo desde ahí. Ya enseguida te comparto, Kane, para que puedas ver, porque ya me llevo también el tercer problemita, así. Bueno, entonces dice, calcula el cambio de, calcula el incremento en energía potencial cuando un bloque de hielo de 20 kilogramos es levantado a una distancia vertical de 2 metros. Entonces, ¿qué datos tenemos para el problemita 2? Para el problema 2. ¿Qué datos tenemos? Ayúdenme a sacarlo. masa, La masa es de ¿cuánto? 20 kilos. Muy bien, la masa que es de 20 kilogramos. ¿Qué más? La altura, muy bien, la altura que es de ¿cuánto? De 2 metros. Y de nuevo la gravedad, que la conocemos, es 9,81 metros sobre el segundo al cuadrado. La fórmula que voy a aplicar para resolver esto es la energía potencial es igual a m por g por h. Y la resolución es 20 kilogramos por 2 metros por 9,81 metros sobre el segundo cuadrado. Y acá me da, fíjense si ustedes hacen eso, 20 por 2 por 9,81, eso me da 392,4, ¿sí? Y me queda kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, eso es joule. El problemita 3 dice, calcula el cambio en energía potencial de 8 millones de kilogramos de agua que caen 50 metros en la catedral del Iguazú. Nosotros tenemos, voy a hacer un pequeño dibujito, tenemos
cae, y esto son datos de verdad, ¿no es cierto? Las cataratas del Iguazú en una parte tienen 50 metros de altura, 50 metros de altura. ¿Cuál es la energía potencial? ¿Sí? Si tenemos una masa, los datos son una masa de 8 millones de kilogramos, o sea, 8 por 10 a la 6 kilogramos. ¿Sí? Por 10 a la 6 quiere decir que yo la coma que estaría puesta ahí, ¿sí? La voy a correr 6 lugares a la derecha, para lo cual yo tengo que estar acá la coma, ¿no? Que era un 8. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y fíjense que eso que me queda así, ahí el 8 millones de kilogramos, escrito como notación científica, es 8 por 10 a la 6. Entonces tengo una masa de 8 por 10 a la 6, los 8 millones que me habla el problema, ¿sí? Esto es equivalente, yo voy a usar la notación científica, caen una altura de 50 metros. Entonces, otra vez, la fórmula es la misma. La verdad es que después de hacer todo este ejercicio, como que la fórmula de energía potencial te empieza a quedar grabada, ¿verdad? Y en la resolución estaríamos haciendo energía potencial es igual a masa, 8 por 10 a la 6 kilogramos, por la gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, 50 metros. Acuérdense que en la calculadora esto se hace 8, se aprieta la tecla X y después se pone el 6, ¿sí? A veces la tecla X dice esto, por 10 a la X. La calculadora más nuevita dice así. Entonces eso nos da 8 millones por 9,81 por 50 nos da una energía de 3,92 por 10 a la 9, nos da una energía potencial de 3,92 por 10 a la 9 joule. Bueno, ¿y hasta acá quedó claro? Sí. ¿Sí? Bueno, Kane, si querés comentarme si esto se está entendiendo, vamos a ir buscando otros problemitas para hacer. Bueno, perfecto. Bueno, voy a llevar unos problemitas de energía cinética. Voy a llevar unos problemitas de energía cinética. Bueno, entonces aparecen esos problemitas. Dice, calcular el número de joules de energía cinética que tiene un libro de 1 kilogramo cuando es lanzado a través de un cuarto. Ay, qué problema. Con una rapidez de 2 metros sobre segundo en línea horizontal. Bueno, saquemos los datos, la verdad que me da pena porque me dice, ¿qué datos tengo? Muy bien, tengo como datos, tengo masa. ¿De cuánto es la masa? 1 kilo. De 1 kilogramo. ¿Qué otro dato tengo? ¿Y eso sería velocidad o...? Bueno, sí, tengo velocidad, el módulo de la velocidad que es 2 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Qué fórmula voy a aplicar para el caso que me está preguntando? La velocidad Ujú. que sería 1 medio por masa por velocidad a la 2. Muy bien. Entonces, la resolución, en este caso, me estaría quedando energía cinética es igual a 1 medio por 1 kilogramo por, y acá ojo, que tengo que hacer así, la velocidad, me la coloco entre paréntesis, ¿sí? Y después, recuerden que este
este exponente es tanto del numerito como de la unidad. O sea que me estaría quedando una energía cinética de 1/2 por 1 kilogramo, 2 al cuadrado, y acá me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Se entiende? Bueno, o sea que acá me estaría quedando que la energía cinética sería igual a 1/2 por 1 kilogramo por 4 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y acá 4 y 2 se simplifican, me estaría quedando una energía cinética de 2 metros cuadrados, kilogramos, metros cuadrados, segundo cuadrado, y esto ¿qué es? Kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado, eso es joule, o sea que me estaría quedando una energía cinética de 2 joules. ¿Sí? Bueno, hagamos el siguiente problemita. Dice, calcular la energía cinética de un carrito de juguete de 3 kilogramos que se mueve a 4 metros sobre segundo. Bueno, tenemos como datos, entonces, la masa del carrito, que es de 3 kilogramos, y la velocidad, que es de 4 metros sobre segundo. Quiere que calcule la energía cinética, por lo cual la fórmula que vamos a usar es energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, la resolución va a ser de energía cinética igual a 1/2. La masa sería 3 kilogramos por la velocidad 4 metros sobre segundos al cuadrado. O sea que me queda una energía cinética de 1/2 por 3 por 16 metros cuadrados segundo cuadrado. Ese 16 viene de haber elevado el 4 al cuadrado. O sea que me estaría quedando, si yo simplifico acá, el 16 con el 2 me queda 8, me queda 3 por 8, eso me da 24 metros cuadrados, segundo cuadrado, kilogramos, que acá me lo saqué, o sea que sería de 24 joules. ¿Sí? Bueno, y dice, calcula la energía del mismo carrito si se mueve con el doble de rapidez. Es decir, ahora este carrito, en vez de tener una velocidad de 8, de 4, perdón, tiene una velocidad de 8, ¿sí? Porque aumenta el doble la rapidez. ¿Sí? Aplico la misma fórmula y acá esto me queda un 8 ahí, ¿sí? Y se afecta mucho porque está elevado al cuadrado, entonces me quedaría 8 al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Eso tiene un impacto muy fuerte cuando es potencial, cuando es exponencial, el impacto es mucho más fuerte, ¿sí? Ahí no podría ser tipo 24 por 2. No puedo, 24, ¿dónde? O sea, como es el doble, no podría ser 24 No, elevado a la 2 o algo. no puedo aplicar directamente acá porque no es lineal. Ah. Porque no es lineal. No es lineal quiere decir hay un exponente. Hay un exponente afectándote. Entonces, cuando las cosas no son lineales, yo no puedo multiplicar por 2 enseguida, porque hay un exponente que me está alterando. Por eso pues, se pone insistente se ve en este tema porque es una duda muy común. Sería 1/2 por 3 kilogramos y sería por 64, 8 por 8, 64 metros cuadrados segundo cuadrado. Y eso me termina dando, si yo simplifico acá el 64 y el 2, esto sería 32, y 32 por 3 me da 96, y eso me queda 96 joules, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se está entendiendo? ¿Sí, Meli? Bueno, Carmen, ¿cómo vamos? Buenísimo. Bueno, voy a buscar otra hojita. Bueno, ahí les estoy compartiendo la siguiente imagen, la siguiente hojita que dice
fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bueno, la fuerza, ¿sí? Que moviliza un cuerpo es igual a la cantidad de materia que ese cuerpo tiene multiplicado por la aceleración que le imparte esa fuerza a ese cuerpo, ¿sí? Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Y esta fórmula, ¿sí? La tenemos que súper memorizar. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y el peso, cuando nosotros nos subimos a la balanza, no nos pesamos, nos masamos, ¿sí? Nosotros decimos, me voy a pesar, no es mi peso, o sea, si peso 75 kilogramos, no es mi peso, es mi masa. Eso es mi masa. Mi peso sería eso multiplicado por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Peso y masa, digo, peso y fuerza no es lo mismo. El peso y la fuerza, es una excelente pregunta. Dice si peso y fuerza son lo mismo. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que cuando yo me peso, la aceleración que considero para calcular el peso, la aceleración que se considera es la aceleración que toda la superficie de la Tierra experimenta hacia su centro. Esa aceleración que toda la superficie de la Tierra experimenta hacia su centro se llama aceleración de la gravedad. Aceleración de gravedad, y tiene un valor conocido que en la Tierra es de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. En la Luna es de 1,96, por eso en la Luna las personas y somos la misma masa, o sea, si vamos a la Luna, vamos por nuestros kilos, pero no nos vemos no estamos tan atraídos para permanecer sobre la superficie, porque nosotros estamos acá sobre la superficie de la Tierra y podemos hacer pie, dar con la superficie de la Tierra gracias a que la gravedad es lo suficientemente intensa para atraernos hacia el interior de la superficie de la Tierra. Por eso nosotros estamos, nos apoyamos, por eso las cosas se caen para abajo, ¿sí? En la Luna, ¿qué pasa? En la Luna la gravedad es bastante más chiquita, entonces las personas no les resulta fácil hacer pie. Por eso que hay que agregarle más, todos esos trajes, que hacen esos trajes, le agregan masa. ¿Para qué? Para que vayan con más kilos, y entonces, por ejemplo, en vez de tener 75 kilogramos, va con 200 kilogramos, entonces termina aumentando el peso al agregarse esa masa también, ¿sí? Pero tanto peso como fuerza, ¿sí? Las dos son fuerzas. Esta fuerza es masa por cualquier aceleración, en este caso se está hablando de una fuerza que se está impartiendo de manera horizontal, pero el peso es nuestra propia masa multiplicado por g. ¿Y g qué es? Es una aceleración también, una aceleración que experimentan los cuerpos en la superficie de un gran, de un gran otro cuerpo, como por ejemplo un planeta. Todos nosotros frente a un planeta somos muchísimo más chiquititos. Esos cuerpos que son muy grandes ejercen sobre los cuerpos más chiquititos una aceleración llamada aceleración de la gravedad. ¿Sí? Bueno, y allí me habla de que fuerza, dice, es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y ahí me dice, la Tierra atrae a los objetos. La fuerza con que la Tierra atrae a las cosas, esa fuerza se llama peso. Entonces, así como acá me dibujó una fuerza, una masa y la aceleración A, en este caso me dibuja también una masa, una aceleración, pero ahora le pone nombre, G, le pone un nombre distinto, y llama peso al producto de la masa por G. Y me dice, el peso, fíjense que acá me está diciendo, el peso es una fuerza, la masa es la masa, y G es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Bueno, entonces,
Dice, ¿cuál es la fuerza que actúa cuando nos paramos en una balanza? Bueno, cuando yo me paro en una balanza, obviamente que actúa la fuerza del peso, ¿sí? Porque es la fuerza del peso la que está moviendo los resortecitos de la balanza. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se calcula ese peso? Bueno, ese peso se calcula haciendo el peso es igual a lo que me muestra la balanza multiplicado por la gravedad, ¿sí? Y si la balanza se encuentra en la luna, bueno, si la balanza se encuentra en la luna, fíjense, la gravedad de la luna es 1,622 metros sobre segundo cuadrado. O sea, el peso en la Tierra, el peso en la Tierra va a ser la masa, o sea, lo que la balanza muestre, multiplicado por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. En cambio, el peso en la Luna va a ser la masa multiplicado por 1,622 metros sobre segundo cuadrado. O sea, el peso en la Luna es bastante más chiquito. Después ustedes pueden sacar su peso en la Tierra y su peso en la Luna. Aunque ustedes van a ser siempre ustedes, con la masa de ustedes, con los 60 kilos, los 70 kilos, lo que fuera, es la masa de ustedes, lo que van a poner acá. ¿Ok? Eso va acá. Ahora, este numerito es el que cambia, el de la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque en la Tierra es 9,81, en la Luna es 1,60. Y este problemita dice un carrito de juguete se mueve sobre la horizontal con una masa de 500 gramos y una aceleración de 10 centímetros sobre segundo cuadrado. Calcule la fuerza en dinas y en newton. Bueno, y acá aparece un nuevo concepto, el concepto de las unidades de fuerza, ¿sí? Las unidades de fuerza. La fuerza se mide en el sistema internacional, en el SI, se mide en newton, ¿sí? El newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? El newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pero hay otro sistema que se llama sistema CGS, ¿sí? El sistema CGS, en el cual la fuerza se mide en lo que se llama DINA, ¿sí? Y la DINA es igual a gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Aceleración y velocidad no es lo mismo. No, aceleración y velocidad no es lo mismo. La aceleración, fíjense que la velocidad se mide en unidad, la unidad de velocidad es metros sobre segundo. Y la unidad de aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración me está hablando de un cambio de velocidad. Es decir, cada vez que cambia la velocidad es porque hay aceleración. Ya sea que la velocidad aumente o que la velocidad disminuya, cuando la velocidad cambia, hay aceleración. Si aumenta la velocidad, hay aceleración positiva. Si la velocidad disminuye, hay aceleración negativa o frenado. ¿Sí? Pero no son las mismas magnitudes, son magnitudes distintas. La aceleración me habla de un cambio de la velocidad. Bueno, entonces, fíjense que decíamos, el sistema internacional se mide la fuerza se mide en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y en el sistema CGS, C quiere decir centímetro, G quiere decir gramo, S quiere decir segundo. Entonces eso me ayuda a acordarme, ¿sí? La fuerza se mide en DINA, que es gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces me dice un carrito de juguete, se mueve con una masa de 500 gramos, o sea, me da como datos la masa que es de 500 gramos. Y se mueve con una aceleración de 10 centímetros sobre segundo al cuadrado.
y quiere que calcule la fuerza. Bueno, obviamente la fuerza, como dijimos recién, fíjense que yo siempre pongo datos, fórmula y después voy a poner acá la resolución. ¿Sí? La fórmula que voy a usar es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea que la fuerza va a ser igual a 500 gramos, ¿sí? Por la aceleración que es de 10 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si hago esa multiplicación, 500 por 10, eso me da 5000. Esto me da 5000 gramos sobre gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado, y esto gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado, esto se conoce como DINA, ¿sí? O DIN. Entonces tenemos 5000 DINAs, ¿sí? 5000 DINAs, que es lo que está acá. Ahora, si lo tengo que hacer en Newton, como veíamos recién, el Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es lo que me establece el sistema internacional. O sea, el sistema internacional me dice que el Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es el Newton. Por lo tanto, la masa tiene que estar en kilogramos y la aceleración tiene que estar en metros sobre segundo al cuadrado y no en centímetros sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces voy a tener que pasar los 500 gramos, los voy a tener que pasar a kilogramos, ¿sí? Voy a tener que pasarlo a kilogramos. Después, en una próxima clase, vamos a repasar pasaje de unidades, ¿sí? En este momento voy a decir que 500 gramos son 0,5 kilogramos, ¿sí? 500 gramos es lo mismo que decir, 500 gramos es lo mismo que decir 0,5 kilogramos, es decir, medio kilo. Y 10 centímetros sobre segundo al cuadrado es lo mismo que decir 0,1 metro sobre segundo al cuadrado. Hice la transformación de las unidades, solamente hice la transformación, y ahora sí, mis datos pasan a ser, la masa pasa a ser de 0,5 kilogramos, la velocidad, perdón, la aceleración pasa a ser de 0,1 metros sobre segundo cuadrado, y ahora tengo que calcular la fuerza, la fórmula que voy a usar, la fórmula va a ser fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, la resolución que voy a aplicar es fuerza es igual a 0,5 kilogramos por 0,1 metros sobre segundo cuadrado. Y eso me va a dar 0,05 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, serían 0,05 newton. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Tane? ¿Se entiende? Bueno, y ya para ir terminando, ¿sí? Ya para ir terminando, fíjense, me dice este problemita, y con este termino, este es un problemita ya bastante más interesante, ¿sí? El que me dice un cuerpo tiene varias fuerzas aplicadas, como indica el dibujo, calcular su aceleración. Fíjense que tiene una fuerza así de 20 newton, y tiene al revés una fuerza de 5 newton y una fuerza de 10 newton. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Digamos, vamos a llamarle a este el lado A y a este el lado B. ¿Quién gana? ¿El lado A o el lado B? No, El lado A, ¿por cuánto? por 5 años. Por 5 newton. Es decir, nosotros podríamos decir que finalmente la fuerza resultante, la fuerza que resulta de todo esto, sería una fuerza de 5 newton solito para allá, porque es la que termina ganando. O sea, yo puedo sacar esta, sacar esta, sacar esta y dejar una fuercita de 5 newton así, y el efecto va a ser el mismo. ¿Se entiende? Entonces,
Me dice calcular su aceleración. Quieren que calcule la aceleración. Es decir, yo sé que la fuerza resultante es una fuerza de 5 newton y yo sé que la masa es de 10 kilogramos. Entonces, estos son mis datos, la fuerza y la masa. Nosotros sabemos por fórmula que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea, si yo despejo de acá la aceleración es igual a la fuerza dividido la masa. Paso la masa dividiendo. O sea, en la resolución me quedaría que la aceleración es igual a los 5 newton dividido los 10 kilogramos. 5 newton dividido 10 kilogramos serían 5 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado dividido 10 kilogramos. Kilogramos con kilogramos se me da 5 dividido 10 me queda 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y ahí está lo que aparece. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, Karen, ¿se comprendió?